Vale, vamos a empezar con el tema 7 de motivación, que es motivación y aprendizaje. Comenzamos en la introducción. En el capítulo anterior nos hemos centrado principalmente en ver el recorrido que ha hecho el estudio de la motivación desde su papel inicial en la conducta innata hasta su participación fundamental en la base de la conducta aprendida. En ese trayecto se ha estudiado cómo inicialmente el impulso motivacional hacía referencia a reacciones instintivas y posteriormente se comenzó a centrar en aquellos estados internos de necesidad que se activaban ante la aparición de una carencia en el organismo y cuyo principal objetivo consistía en motivar el comienzo de determinadas conductas para corregir ese déficit, es decir, conseguir un equilibrio. Ya se ha visto que inicialmente en el estudio de la conducta aprendida fue de la mano de los trabajos de Skinner sobre el papel central de refuerzo en la conducta. Así, las posturas conductistas defendían que aunque hubiera causas internas que determinaran la conducta, sin lugar a dudas, eran las causas externas a la persona las que la producían. Al suavizarse ese planteamiento inicial, se empieza a introducir el concepto de incentivo como el aspecto motivador del reforzador, de Hull, en cuanto que atraía al sujeto o tiraba de él hacia la meta. Se puede observar que la fuerza se encontraba en el estímulo. Posteriormente, desde una perspectiva más cognitiva de las investigaciones sobre aprendizaje animal, la teoría del incentivo desarrollada por Dickinson en 1995 mantiene que la dirección hacia una meta es fruto de la interacción entre estados emocionales y expectativas cognitivas, o en otras palabras, entre las consecuencias de la conducta y su valor, en ese momento, para la persona en concreto. Como podemos comprobar, se ha dado un paso más al considerar que el aspecto motivador del incentivo ya no solo se halla en el objeto a conseguir, sino que principalmente también y sobre todo en las expectativas que se crea el propio sujeto acerca de ese objeto. Dichas expectativas son las que llevan a actuar, son las que le llevan a actuar. Con esto se viene a decir que aunque un objeto atractivo incitaría a la acción, sería la manera en que percibiese el sujeto esa atracción lo que realmente le motivaría a emitir la conducta. En esa nueva consideración de la noción de incentivo, el componente de la motivación juega un papel fundamental. El premio de unos días sin trabajar no tendría ningún valor de incentivo para un grupo de jubilados, pero lo que sería poseerla para los empleados de unos grandes almacenes, por ejemplo. Es sabido que la motivación determina aquello que se ejecuta e incluso aquello que se aprende. A lo largo de este capítulo vamos a ver cómo se adquiere y desencadena la conducta motivada, y se va a estudiar cómo las características sensoriales de los estímulos externos al organismo van a llevar a que el sujeto se encuentre motivado a realizar ciertas conductas para la consecución de dichos estímulos. Y en el lado opuesto, cómo a nivel motivacional va a determinar las ejecuciones y que realizaremos o no una conducta ante un mismo estímulo. Igualmente se tratará cómo las diferentes formas de presentar un premio o un estímulo aversivo influyen en la conducta motivada. En primer lugar, se profundizará en todas las condiciones del premio que pueden actuar de incentivo para el sujeto según sus propias expectativas al respecto y que afectan a la conducta motivada. Asimismo, vamos a comprobar cómo y de qué manera los estímulos que consideremos desagradables motivan al sujeto a la acción. Terminaremos explicando un comportamiento compartido con muy pocas especies, ya que es propio del ser humano, la conducta imitativa, a través de la cual aprendemos imitando las conductas de los demás, sin tener que recurrir a la ejecución por ensayo y error de todo el repertorio de conductas. Haremos un recorrido por las distintas formas que se ha considerado el estudio de la imitación para profundizar finalmente en los elementos del aprendizaje, observacional en este caso, y dentro de él los componentes de la motivación que llevan al individuo a adquirir determinadas conductas a través de la imitación de las mismas en un modelo. En este sentido, los aspectos motivacionales y cognitivos ocuparán un lugar central. Punto 2. La motivación en la conducta aprendida. La motivación responde a la pregunta del por qué actuamos, dejamos de actuar o seguimos obstinada e incansablemente actuando. Es una pregunta esencial en psicología, ya que si desconocemos qué nos lleva a funcionar, cómo lo hacemos y cómo mantenemos una conducta en el tiempo, difícilmente
podremos llegar a desvelar el psiquismo humano. Todos sabemos que cuando estamos motivados para hacer algo, no vemos los problemas del camino o, al menos, nos sentimos capaces de superarlos o relativizarlos. Pero cuando nos falta esa activación, cualquier cosa nos es imposible de conseguir, aunque se halle al alcance de nuestra mano. Sabemos que por medio del aprendizaje se aprende qué respuesta se debe dar en cada momento, pero es a través de la motivación cómo se obtiene la fuerza para emitir esas respuestas. De esta forma, la motivación dirige la conducta, pero también la energiza, o instiga, en el sentido que la intensifica, y así, conforme estemos más o menos motivados, daremos más respuestas y más rápidas, o nos mantendremos más tiempo emitiendo dicha respuesta. En el capítulo anterior se hacía referencia a los factores del ambiente que nos llevan a dar una determinada respuesta, a su repetición y finalmente a su incorporación en el repertorio de conductas del sujeto. También se mencionó escuetamente el concepto de incentivo para hacer referencia a un enfoque nuevo en el estudio del aprendizaje de la conducta motivada, y desde estos planteamientos se dan cabida a los aspectos cognitivos en la adquisición de la conducta. En esta línea, el incentivo se refiere a la manera en que afecta en la conducta motivada de cada sujeto la estimulación externa. Según la teoría del incentivo, hay objetos en el ambiente hacia los cuales es atraído el organismo, y así tiran de él. Pero recuérdese y tenga siempre presente que esa atracción depende fundamentalmente del propio sujeto en cuanto a su historia personal con el reforzador y a las expectativas que se crea sobre la situación. Ya conocemos cómo a través del condicionamiento clásico se establecía el condicionamiento de segundo orden y aludimos al caso del dinero y los halagos. Pues bien, por ese mismo procedimiento es por el que se adquieren y explican las propiedades hedónicas de los estímulos que incentivan al organismo a realizar la conducta. Un estímulo originariamente neutro, al asociarse en el tiempo a otro que provoca automáticamente una situación, puede llegar a provocar esa misma respuesta. Muy sucintamente, el proceso es el siguiente. En primer lugar, por condicionamiento clásico, los objetos del ambiente adquieren propiedades hedónicas, tanto agradables como aversivas. Mediante condicionamiento clásico se aprende a anticipar los estímulos ambientales que están a punto de producirse. Recuerde cómo la aparición del investigador en el experimento de Pavlov provocaba que el animal empezara a salivar. En esa situación también se aprendía el valor de esos estímulos para el sujeto, lo que da lugar a una tendencia motivacional, en cuanto que provoca conductas de acercamiento o alejamiento. Por ejemplo, una misma sinfonía puede evocar recuerdos diferentes a distintas personas. En segundo lugar, por condicionamiento operante, el sujeto emite respuestas voluntarias para acceder a esos estímulos o huir de ellos, según sean las características hedónicas de dicho estímulo reforzador. Constatamos entonces que el componente motivacional hace que el sujeto se sienta atraído, o por el contrario, sienta repulsión por las características del estímulo y realice las conductas que le lleven a su consecución o rechazo. La motivación basada en la anticipación de esas propiedades del reforzador se denomina motivación de incentivo, que al encontrarse regulada por el ambiente es aprendida por condicionamiento operante. Si bien por condicionamiento clásico los estímulos adquieren sus características hedónicas. A través del condicionamiento operante se configura nuestra conducta que va dirigida a una meta, siendo los estímulos agradables los que provocan las conductas de aproximación a esa meta y los estímulos aversivos los que inducen las conductas de evitación, las cuales son igualmente adaptativas para la supervivencia. El valor de incentivo, que depende de las expectativas del sujeto, funciona entonces por sus características hedónicas, dado que tendemos a acercarnos a aquello que nos reporta consecuencias agradables y a alejarnos de aquello que nos produce consecuencias desagradables. Insistimos en que el valor de incentivo depende de las expectativas del sujeto que percibe ese estímulo. En definitiva, es la experiencia hedónica producida por las propiedades sensoriales de los estímulos, lo que refuerza la conducta motivada extrínsecamente, realizando aquellas conductas que nos crean expectativas sobre el premio y evitando las que nos conducen al fracaso. Por lo indicado hasta el momento, es fácil deducir que la motivación regulada por el ambiente es fruto del aprendizaje, ya que aprendemos las consecuencias de nuestras respuestas de tal forma que los agentes externos, según nuestras expectativas, despiertan nuestra motivación para realizar o no la conducta. Es el caso en el que nos encontramos cuando nos afanamos en aprender un idioma para conseguir mejores condiciones laborales. La motivación de incentivo se basa en las expectativas o en la anticipación de las propiedades hedónicas de los reforzadores.
Ya veremos cómo el incremento o el descanso del reforzador durante la adquisición de una conducta puede afectar sobremanera a la ejecución. Esto sugiere que la conducta instrumental se encuentra motivada por las expectativas de un reforzador con unas características determinadas que dependen de un aprendizaje previo. Supongamos que a un trabajador le conceden 2 días de vacaciones cuando cumple los objetivos programados en su plan de trabajo. Si por esos mismos logros pasan a otorgarle solo un día, su nivel de motivación puede verse afectado por cambiar el valor de incentivo del premio o las expectativas acerca del premio para el sujeto. En ambos casos se trata de un estímulo deseable, e incluso sus ejecuciones posteriores variarán más que las de aquel otro empleado al que siempre se le concedió un día único por los objetivos cumplidos. Punto 3. Los niveles de motivación ante la presencia de un reforzador. Se ha insistido en la diferencia existente entre el reforzador en sí y su aspecto motivador, ya que es indudable que el valor del incentivo que el sujeto adjudica a los estímulos externos depende en gran medida de las expectativas que se cree con respecto a él y su historia de reforzadores previa. Ambos aspectos determinarán la actuación última. Solamente la idea de que tal conducta llevará a tal premio puede hacer que la conducta se realice de forma más motivada. Así, se pueden aprender respuestas tanto anticipando los premios que conlleve su ejecución como las consecuencias negativas. En definitiva, las características del reforzador facilitan la ejecución por las expectativas que crean, y por eso el valor de incentivo es aprendido, como ya hemos visto. Debe quedar claro, y hemos insistido sobremanera en ello, que el valor del objeto no se encuentra en sí mismo, sino en el sujeto que lo percibe e interpreta. Supongamos que el premio principal de un concurso televisivo es un apartamento en una playa. No tendrá el mismo valor ese premio para un concursante que posea un chalet magnífico a la orilla del mar que para aquel otro que no pueda permitirse veranear. En ambos casos es el mismo objeto, es el reforzador también llamado, pero sin embargo es percibido e interpretado con un valor diferente por cada uno de los competidores. El valor de incentivo es la experiencia subjetiva de las características motivacionales que posee el reforzador para el sujeto y que le llevan a actuar. Para ser más didácticos, vamos a denominarlo incentivo. El incentivo siempre precede a la ejecución, creando una expectativa de futuras consecuencias buenas o malas sobre la conducta. El valor de incentivo no causa la conducta, pero afecta la probabilidad de que se repita la respuesta, en cuanto que es una señal situacional que marca la posibilidad de que una conducta produzca o no consecuencias de recompensa o castigo. Y este conocimiento sobre el valor de incentivo se aprende mediante la experiencia. En el modelo de incentivo se destaca la asociación de los estímulos con placer o dolor, e igualmente los esfuerzos del organismo por alcanzar metas que atraen o repelen. Conviene dejar claro, desde el principio, la diferencia entre recompensa, castigo e incentivo, dado que el estudio de la ME en este caso se basa en la discriminación entre estos tres conceptos. Una recompensa es un objeto ambiental agradable que se da al final de una secuencia conductual, y su objetivo es el incremento de esa conducta. Por ejemplo, aprobar una oposición después de haberla preparado con ahínco. Nuestra conducta depende en gran medida de las recompensas por el valor motivacional que conllevan. No solo se actúa para obtener recompensas materiales, las recompensas sociales tienen un gran peso en la ejecución de nuestros comportamientos. El trabajar, practicar deporte o incluso nuestros hábitos alimenticios dependen de la recompensa que nos aporten. Por ejemplo, si adelgazar peso se ve reforzado por la aprobación social, uno se sentirá más motivado a continuar con dicha conducta. Un castigo es un objeto ambiental desagradable, que se da al final de una secuencia conductual y su finalidad es reducir la probabilidad de que se vuelva a emitir esa respuesta. Por ejemplo, una condena después de cometer una conducta delictiva. Y por último tendríamos el incentivo. Un incentivo sería la expectativa que se crea ante aquel objeto ambiental que se conoce de antemano que se va a conseguir si se realiza determinada ejecución, y en este sentido atrae o no a la persona a realizarla. Es el componente motivacional de la acción, y por eso depende de la experiencia personal y las expectativas al respecto. Planteados estos tres elementos, se puede comprobar que la misma recompensa actúa como reforzador porque se dispensa
después de que la acción e incrementa su probabilidad de repetición, y también funciona como incentivo, dado que nos permite anticipar las consecuencias favorables de la ejecución de la conducta, lo que nos motiva para emitir la conducta de aproximación. Siguiendo ese mismo mecanismo, un estímulo aversivo puede actuar como castigo e incentivo aversivo a la vez. Como castigo, su objetivo es la disminución de la conducta, mientras que como incentivo aversivo crea expectativas que provocan que no se emita la respuesta para no sufrir las consecuencias desagradables. Para ver la diferencia entre recompensa e incentivo, pensemos en una situación de laboratorio en la que se enseña a un grupo de ratas a correr por un corredor, todo recto, para conseguir una recompensa consistente en una bolita de comida. Conforme se practican más ensayos, las ratas realizan menos conductas exploratorias y se dirigen más rápidamente hacia la meta para alcanzar la recompensa. De esta forma se va consolidando y aprendiendo la relación respuesta-reforzador, y así el animal repite la acción al ir aprendiendo que al realizar la conducta obtendrá la bolita de comida. Supongamos ahora que los sujetos experimentales se dividen en dos grupos, Grupo A y Grupo B. Grupo A: se les priva de alimento 10 horas antes del experimento, y el Grupo B se les permite acceder libremente a la comida. A partir de este momento, se podría comprobar un comportamiento diferencial de ambos grupos, aunque la conducta de correr por el corredor se encontraba igualmente consolidada. El Grupo A correrá significativamente más rápido que el Grupo B, por las expectativas que se crean ante el valor de incentivo del reforzador para esos sujetos. Puede observarse que el mismo estímulo crea expectativas distintas, aunque el ejemplo planteado es de motivación y aprendizaje animal. Podría decirse igualmente de la motivación humana. Recuerde el caso del concurso televisivo expuesto en la página anterior. Comprobamos así que los incentivos difieren de los reforzadores en su momento de aparición y en cómo motivan el comportamiento, mientras que el reforzador, al darse al final de la respuesta, determina que se vuelva a emitir. El incentivo, al adelantarse a esa respuesta, establece la fuerza o la debilidad con la que va a emitir e incluso que no se produzca. Un ejemplo que nos puede venir inmediatamente a la mente es el del vendedor que, aparte de su salario, lleva comisión sobre las ventas que realice. Por eso se muestra mucho más solícito con los clientes. Por lo visto, hasta el momento se puede afirmar que el valor de incentivo afecta a la ejecución, porque distrae la atención del proceso de aprendizaje hacia las conductas necesarias para obtener la recompensa cuanto antes. Así, se pasa de buscar el dominio de la tarea a conseguir los límites que establece la recompensa para ser recibida. Por eso las teorías del incentivo se han desarrollado a partir de los efectos que tienen las condiciones de reforzamiento sobre la ejecución. De esa forma, no se estudia por aprender, sino por sacar buenas notas. Consecuencias motivacionales del premio. Las expectativas positivas que crea una recompensa sobre la acción que la provoca va a llevar a que se incremente el número de veces que emita esa respuesta para obtener los beneficios esperados. Es más, el saber que a determinada conducta le siguen ciertas consecuencias favorables para el organismo le va a motivar a repetir la respuesta para conseguir el premio, e incluso se va a dar esa respuesta más rápidamente conforme ese estímulo posea más valor motivacional para la persona que ejecuta la acción. Aunque son bastantes los elementos que afectan a la motivación de incentivo cuando se está aprendiendo una conducta que es premiada, vamos a pasar a estudiar los más importantes. La contingencia premio-conducta motivada, los efectos en la motivación en la magnitud del premio, la detección de causalidad y las consecuencias motivacionales por la demora del premio. Vamos a comenzar con la contingencia premio-conducta motivada. Hasta ahora, cuando hablábamos de la adquisición de conductas, indicamos que lo que motiva al sujeto a realizar repetidamente una conducta eran las expectativas creadas por lo que había conseguido las veces anteriores al realizar dicha conducta, y habíamos planteado contextos en los que siempre que realizaba esa acción obtenía un reforzador. En las situaciones expuestas hasta el momento se había empleado lo que se conoce como un programa de refuerzo continuo, porque la conducta emitida era reforzada todas las veces que se realizaba. Las relaciones de contingencia que se pueden establecer entre el premio y la conducta motivada son un factor muy importante para predecir la conducta. Pero la vida no es tan fácil ni de lejos, y todos lo sabemos. Y hemos sufrido
es que no siempre por hacer lo mismo en circunstancias similares obtenemos los mismos resultados. Baste solo con observar durante breves momentos la vida diaria que pronto comprobemos que no siempre es así. La misma ejecución unas veces se premia y otras no. Esto se produce en situaciones tan simples y cotidianas como, por ejemplo, el chiste que contamos ayer a la familia fue muy aplaudido y hoy ante los amigos no ha despertado ni una carcajada. Asimismo, haciendo el mismo esfuerzo y dedicando las mismas horas al estudio de 2 asignaturas, una de ellas se aprueba y la otra se suspende. Con lo cual, en una se obtiene la recompensa esperada y en la otra no, afectando estos resultados a nuestro nivel de motivación para preparar la recuperación de la asignatura en la que se ha fallado. Sucintamente se puede decir que cuando la ejecución de la conducta motivada no siempre es contingente con las expectativas que se habían creado al respecto, nos encontramos ante lo que se denomina un programa de refuerzo parcial, es decir, la emisión de la respuesta no tiene en todas las ocasiones las consecuencias que se deseaban. Este tipo de programas se pueden complicar hasta situaciones experimentales realmente sofisticadas, pero no es el momento de entrar en ello ahora, por lo que vamos a profundizar exclusivamente en los programas de refuerzo parcial simple, que son aquellos en los que el sujeto solo debe emitir un tipo de respuesta. Los programas de refuerzo simple se pueden llevar a cabo de 2 maneras diferentes, bien manipulando el número de respuestas que se tiene que emitir para recibir el premio, o bien se puede establecer que el premio se dispense después de un periodo de tiempo determinado. Cuando se ha acordado que el sujeto debe ejecutar la respuesta un número de veces señalado previamente antes de recibir el premio, nos encontramos ante un programa de refuerzo de razón. En estos programas el sujeto emite la respuesta y la tiene que repetir hasta que la realice las veces que se haya determinado previamente para que reciba dicho premio. Si lo que planteamos en una situación en la que solo daremos el premio cuando haya transcurrido un tiempo acordado previamente, nos encontramos ante un programa de refuerzo de intervalo. En esa situación el sujeto, aunque ejecute repetidamente la respuesta, solo tendrá disponible el premio ante aquella respuesta pasado el tiempo que se haya estipulado previamente, y a partir de ahí empezará a contar nuevamente otro intervalo de tiempo. Un ejemplo de programa de razón es el que se emplea para controlar la conducta de pica, la respuesta de ingerir alimentos compulsivamente cada cierto tiempo, producto de un estado de ansiedad, como al dejar de fumar o cuando estás preparando un examen, por ejemplo. A través de un autorregistro, que serían las mediciones en tablas de observación que realiza una de su propia conducta, se puede saber el número de veces que ocurre la conducta y las situaciones que se produce. A partir de esos datos, se puede establecer que el sujeto reciba el premio cada 10 veces que haya conseguido controlar el impulso de comer. También podríamos haber diseñado que la rata solo tuviera acceso a la comida cuando oprimiera 4 veces la palanca en la caja de Skinner, o que al vendedor de enciclopedias que trabaja a comisión solo se le diese la gratificación por cada 20 unidades vendidas. Hasta hace poco tiempo, junto con la compra de algunos periódicos, se entregaban cupones que cuando se conseguía un número determinado de ellos se regalaba una camiseta o incluso una vajilla. Todas estas situaciones se denominan programas de razón fija, porque en todas ellas se dispensa el premio emitidas un número predeterminado de respuestas. Con los programas de razón se produce una tasa de respuestas consistente con una característica. La respuesta se interrumpe temporalmente nada más recibir el reforzador, lo que se conoce como pausa por reforzamiento. Pasada esta pausa en la respuesta que vuelve a emitirse con vigor. Existe otra situación de refuerzo parcial en la que también se tiene en cuenta el número de respuestas y que se denomina programa de razón variable. En ella, el número de respuestas que debe emitir el sujeto para obtener el premio varía de un ensayo a otro según una programación previa. En este tipo de programa, el sujeto establece unas expectativas de la situación que provoca que se produzca una tasa de respuesta constante, pero cuanto más elevado sea el número medio de respuestas que debe dar para recibir el premio, mayor será la cantidad de respuestas que emita el sujeto. Los programas de razón variable son los que operan en las máquinas tragaperras. Ello explica el vigor y la persistencia de esta conducta obsesiva, en la que el individuo sigue incesantemente repitiendo la acción de introducir monedas aunque no aparezca el premio.
Ahora vamos a ver aquellas otras situaciones de programas de intervalo en las que se permite el acceso al premio al emitir la respuesta pasado un tiempo determinado. Mientras transcurre ese intervalo de tiempo, el sujeto puede estar motivado para ejecutar la respuesta y realizarla, pero solo recibirá el premio cuando haya pasado el periodo preestablecido y emita la conducta correctamente. A partir de que se responda, se empezará a contabilizar el tiempo para administrar la respuesta en el próximo ensayo. A medida que se va adquiriendo la respuesta, lógicamente el sujeto va aprendiendo la situación y adecuando sus expectativas, lo que le lleva a predecir la aparición del premio y provocar que, anteriormente a él, no emita la actividad. Pero al aproximarse la finalización del plazo de tiempo, el sujeto incremente significativamente su número de respuestas. Un buen ejemplo de programa de intervalo es la evaluación durante el curso académico escolar, ya que conforme se acerca la fecha del examen, el alumno estará motivado para incrementar sus horas de estudio y una vez realizada la prueba, dejará de estudiar unos días hasta que empiece a preparar la próxima evaluación. Si trabajamos con un programa de intervalo para conseguir disminuir las manifestaciones disruptivas de un niño en clase, tendrá que conseguir no hacer ninguna conducta de llamada de atención que perturbe a sus compañeros en un periodo de tiempo determinado, y así conseguirá el premio, en este caso una pegatina en su cuaderno, por ejemplo. En ambos casos, se ha presentado una situación en la que las expectativas para acceder al estímulo apetitivo se ajustan a un tiempo fijo establecido previamente, por lo que se denomina programa de intervalo fijo. En otras ocasiones, se puede manipular un intervalo de tiempo medio que se varía de un ensayo a otro. En estos programas de intervalo variable, la tasa de respuesta es más estable y la cantidad de respuestas se ve influenciada por la duración del intervalo. Debido a que el sujeto le es difícil crearse unas expectativas sobre la situación, un ejemplo se puede observar durante una cacería, en la que el cazador puede obtener su presa después de esperar pacientemente, o más apropiado sería decir desesperar, entre los matorrales en algunas ocasiones y en otras en las que el pobre animal puede aparecer inmediatamente ajeno a su destino. Comparando los dos tipos de programa, razón e intervalo, puede concluirse que en ambos se puede encontrar un patrón de actuación característico, siendo en los de razón donde se emiten mayor número de respuestas, ya que depende del sujeto el recibir el reforzador, mientras que los de intervalo se producen pausas después de recibir los premios, pues el sujeto se crea claramente expectativas sobre la situación y el acceso al reforzador, y aprende que, independientemente de su conducta, hasta que no transcurra un tiempo determinado, no podrá obtener el premio. Efecto en la motivación de la magnitud del premio. Se ha observado que la cantidad y la calidad del premio afectan a la motivación, en el sentido de que producen más motivación de incentivo, y a su vez ese nivel motivacional afecta más a la ejecución de una conducta que a su aprendizaje. De esta forma, se ha comprobado que la ejecución de la conducta motivada aumenta conforme se incrementa la magnitud o cantidad del estímulo reforzante por las expectativas que conlleva. Se pondrá más interés y esfuerzo y por lo tanto será mejor un trabajo si con ello se consigue un ascenso que si no es así. Pero un aspecto fundamental y a tener siempre en cuenta es que para establecer la cantidad óptima de un premio habrá que conocer la historia previa del sujeto, dado que es el factor que nos permitirá conocer las expectativas que se crearán ante dicho premio. Así, cometeríamos un error al premiar con ir al cine a un niño que ha cuidado de su hermanita, cuando sus padres lo llevan todos los fines de semana. Si la gratificación que se da a un empleado por el trabajo realizado fuera del horario habitual es menor de lo esperado, aun siendo un dinero extra, provocará que no se desee realizar en sucesivas ocasiones. En relación a esta variable, inicialmente Crespi, en 1942, probó de forma experimental, y muchos estudios posteriores lo confirman, que los cambios en la magnitud o en la calidad del premio durante la adquisición de una conducta provocan cambios en la conducta motivada, de tal forma que producen efectos exagerados en ella. Esto es lo que se conoce como efecto de contraste, y es uno de los parámetros en donde más claramente se puede observar el peso de la motivación sobre el aprendizaje. Se denomina efecto de contraste conductual positivo, también llamado efecto de elación, al hecho por el que si a un sujeto experimental se le ha entrenado con una magnitud de recompensa determinada y luego ésta se incrementa, el sujeto se hallará más motivado y su número de respuestas aumentará,
y el tiempo que tarda en emitirlas disminuirá. Se ha comprobado que aquellos sujetos a los que les agranda la magnitud del premio a lo largo de un experimento elevan el número de respuestas dadas por encima de aquellos otros sujetos a los que se les dispensó el premio de mayor magnitud desde el inicio del experimento. El efecto de contraste conductual negativo es conocido igualmente como efecto de depresión, y es el caso contrario. Si a lo largo del experimento se disminuye la magnitud de la recompensa, los sujetos se encontrarán menos motivados para responder de tal forma que pasarán a responder menos o peor. Y asimismo, se ha demostrado que cuando se desciende la magnitud de la recompensa realizando la misma actuación, los sujetos responden por debajo de aquellos otros a los que se les dio siempre ese reforzador pequeño. En este tipo de contraste se produce frustración primaria, que se caracteriza por una serie de reacciones emocionales desagradables y disruptivas y una disminución de la eficacia conductual. En el contraste conductual negativo se produce frustración primaria, generada por obtener menos incentivo del que se esperaba en función de la historia del reforzamiento anterior. Ambos efectos tienen que ver con las reacciones emocionales que se producen en el sujeto ante el cambio en las expectativas que se crean sobre la situación del incentivo. Esta afirmación se sustenta en aquellos estudios en los que se ha observado un cambio rápido en la ejecución al variar la magnitud del premio durante un experimento, lo que nos indica que esas diferencias de ejecución se deben a diferencias en la motivación y no son conductuales, puesto que los cambios en el aprendizaje se producen más gradualmente. El efecto de los tipos de contraste es una variable muy importante a considerar y nos confirma, una vez más, en aquello que venimos insistiendo repetidamente a lo largo del capítulo. Si no conocemos la experiencia previa del sujeto con el reforzador, puede que no tengan los efectos que nosotros pensamos a priori. Una situación considerada de contraste es el denominado aprendizaje latente, en el que se aprende una conducta sin recompensa, lo que produce una ejecución escasa, pero, sin embargo, cuando esa misma conducta pasa a ser reforzada, se emite rápidamente. Supongamos que una profesora premia a Luis por hacer los deberes bien y a Juan no. Como es esperable, observamos que Luis realiza la tarea más rápido que Juan. Pero si la profesora empieza a premiar a este último, Juan hará los deberes tan rápido como Luis. El hecho pone de relieve, una vez más, que el premio no influye tanto en el aprendizaje como la ejecución, que a su vez depende directamente de la motivación. En cuanto a la calidad del premio, en líneas generales, se puede admitir que la conducta motivada aumenta conforme se incrementa la calidad del premio. Así, por ejemplo, el deportista correrá más para llegar primero a la meta, conforme la carrera tenga más proyección internacional. También se ha hallado el efecto de elación y de depresión con las variaciones en la calidad del premio, afectando inmediatamente a la ejecución de la conducta por las expectativas creadas previamente. Detección de causalidad. Cuando se produce un emparejamiento accidental de una conducta con un premio, se tiende a crear unas expectativas de la situación en el sujeto que aumentan la probabilidad de que se repita esa respuesta, aunque en este caso el valor del incentivo no conduzca a nada. En ese contexto, no se da contingencia, puesto que la respuesta en dichas circunstancias no es la causante del premio, pero sin embargo el sujeto los liga y tiende a repetirlos. Es lo que se ha denominado conducta supersticiosa. La conducta supersticiosa se comparte con muchos animales y en el ser humano también se produce creándose expectativas falsas al respecto. Así, por ejemplo, a quien le salió genial un examen un día que llevaba unos calcetines rojos, siempre se los ponía para examinarse, y esos calcetines alcanzaron el valor de incentivo para tener más posibilidades de realizarlo bien. Hizo un abono loto en martes y acertó. A partir de ahí no hay martes que no la cumplimente. Igualmente, hemos visto perplejos las colas que se organizan todas las navidades en ciertas administraciones de lotería, o en la que cayó el gordo el año anterior, e incluso hasta que hemos formado paciente y esperanzadamente parte de ellas. De la misma forma, si premiamos a un perro por traernos la pelota y ocasionalmente, al empezar a correr, hace una vuelta sobre sí mismo, tenderá a repetirla siempre que juguemos con él a la pelota. También se puede producir un emparejamiento accidental con un estímulo aversivo, y se producen conductas supersticiosas muy arraigadas, como no pasar por debajo de una escalera porque trae mala suerte. Todas estas acciones
son ejemplos de cómo un reforzador sigue de cerca una acción y aunque no la provoque, se crean fuertes expectativas erróneas al respecto y se tiende a repetir aunque el reforzamiento no se deba directamente a los hechos. Consecuencias motivacionales por la demora del premio. En líneas generales puede decirse que el aprendizaje es mejor cuando el premio se aplica inmediatamente a la realización de la respuesta y asimismo que demoras en el acceso al premio retardan la ejecución, debido a que no se establece claramente la asociación entre ambos elementos, conducta motivada y premio. También se ha explicado este hecho porque durante el retraso en la administración del reforzador, el sujeto puede realizar otras conductas que pasen a ser premiadas, y con ello el sujeto no discrimine tan fácilmente la situación de aprendizaje, es decir, se interfiere la asociación conducta motivada-premio. Si a un niño pequeño que acaba de hacer una torre de 3 cubos no le decimos inmediatamente bien o muy bien, que sería el reforzador secundario social, es muy posible que cuando se lo digamos coincida con que el pequeño haya dado un manotazo a la construcción, que es como suele concluir la edificación, con lo que no estaríamos reforzando la conducta deseada al no emplear bien el premio, sino que se fortalecería la respuesta de volcar la torre. La importancia de la inmediatez en la entrega del premio ante la realización de la conducta deseada queda también patente en el adiestramiento de mascotas. En un principio se creyó que la demora en la aplicación del premio afectaba tanto la adquisición de la conducta que a partir de un determinado periodo de tiempo el aprendizaje se hacía imposible. Posteriormente se ha comprobado que no es exactamente así, dado que en la propia situación aparecen estímulos de marcaje o estímulos marca que actúan como reforzadores secundarios para que se emita la respuesta, aunque no se encuentre el premio disponible. Y estos reforzadores secundarios sí son contingentes con la conducta motivada, con lo que minimizan los efectos de la demora del premio. En el caso del ser humano, los reforzadores verbales, por ejemplo, actúan como marcas que permiten demoras prolongadas del premio sin que afecten a la ejecución de la conducta. Así, a un niño con problemas de hiperactividad que se le está enseñando a recoger su habitación, se le dará un reforzador cada vez que recoja un objeto. Posteriormente, avanzando en el programa, se le dirá bien o muy bien cada vez que recoja un objeto, y solo se le dará el premio cuando haya colocado toda la habitación y finalmente solo tendrá acceso a él cuando ordene el cuarto durante una semana. Nos vamos a detener en el estudio de un efecto importante que se produce ante la demora del premio y que tiene que ver con las expectativas que se crean al respecto. Se ha comprobado que la demora del premio produce que se reduzca su valor de incentivo, lo que se ha venido a llamarse descuento de la demora. Por todo lo expuesto hasta ahora, es comprensible que los reforzadores desarrollen más valor de incentivo si se administran inmediatamente. Lo que no está claro es cómo va afectando el aplazamiento del premio. Los estudios que han intentado aclarar este aspecto trabajan como reforzadores de distintas magnitudes y distinta demora. En un principio se pensaba que un premio que se demorara más tiempo, pero de gran magnitud, se seguía prefiriendo durante todo el plazo de la demora, sobre otro premio que se dispensara con mayor inmediatez, pero de menor magnitud. Sin embargo, se ha comprobado que aunque inicialmente se hubiera elegido un premio muy demorado de gran magnitud por encima de otro menos demorado y menos interesante, cuando se empieza a aproximar el plazo de cumplimiento del premio inferior que se dispensaba antes, los sujetos pasan a preferir este por ser más inmediato, dado que su nivel motivacional se disparara, y renuncian a seguir esperando el de mayor magnitud. Imaginémonos, por ejemplo, que una empresa ofrece a sus empleados por cumplir sobradamente los objetivos de noviembre 2 posibles gratificaciones o premios. Un fin de semana en un parador nacional al final de ese mes, u 8 días en el hotel de lujo en la playa durante las vacaciones de verano. Si bien es posible que la mitad de los empleados eligiera las vacaciones en el hotel para el verano, conforme se acerque el fin del mes, los empleados que eligieron la recompensa inmediata empezarán a comentar sobre el fin de semana en el parador. Un porcentaje significativo de los que demoraron el premio cambiarían su nivel de motivación y pasarían a solicitar el poder de ir al parador. Mazur, en 2001, ha demostrado que el valor de incentivo de un reforzador demorado aumenta en una proporción creciente por unidad de tiempo conforme disminuye la demora. El margen de tiempo en el que se cambia el criterio de decisión y se pasa a preferir el reforzador más inmediato se denomina margen de vulnerabilidad, porque durante ese tiempo se tienen reacciones más impulsivas y menos adaptativas.
En líneas generales se puede afirmar que el margen de vulnerabilidad depende tanto de la magnitud y la demora del reforzador como del autocontrol y la impulsividad del sujeto. El saber popular tiene el dicho, pan para hoy y hambre para mañana, que se podría aplicar perfectamente a esta situación, ya que se refiere a la preferencia de lo inmediato. Piensa en el esfuerzo que supone la adherencia a un programa de adelgazamiento en el que la persona está motivada para no comer ciertos alimentos con el objetivo de conseguir bajar de peso. En este caso, el reforzador a largo plazo consiste en subirse a la balanza y pesar menos. Sin embargo, un reforzador inmediato es comerse unos pasteles. Es evidente que el valor de incentivo del reforzador demorado debería ser más potente que el placer fugaz que produce comerse un pastel. No obstante, como las consecuencias aparecen demoradas en comparación con la inmediatez del dulce, provoca que tenga menos valor de incentivo, lo que conlleva a saltarse la dieta. Puede comprobarse que el manejo de la contigüidad temporal es vital en programas de autocontrol, como es el caso que acabamos de describir, pero igualmente con el tratamiento de las adicciones. Punto 3.2. Los niveles de motivación y ejecución. Se ha comprobado que cuanto más intensa es la motivación en una tarea, mejor es la ejecución del sujeto y asimismo más tiempo tarda en dejar de emitir la respuesta, aunque no reciba el reforzador ante su ejecución. Aunque la afirmación anterior se puede decir en líneas generales que es correcta, existen una serie de variables que pueden perturbar esa relación, como son, por un lado, el nivel de dominio de la tarea por parte del sujeto y por el otro, su propia percepción del dominio de la tarea. También se ha comprobado que cambios en las necesidades del sujeto provocan incrementos en las expectativas sobre el premio. Por ejemplo, cuando no se ha podido tomar el café del desayuno, porque nos levantamos con el tiempo justo y llegamos tarde al trabajo, el de las 12 nos sabrá bastante mejor. Punto 3.3. La conducta motivada ante la retirada del premio. Hay situaciones en las que la aparición de una conducta determinada provoca que desaparezca el premio. En este sentido, el valor de incentivo que posee el reforzador para el sujeto determina que no se ejecute la conducta para que no se retire el estímulo agradable. Ese tipo de entrenamiento se denomina de omisión y su objetivo es suprimir una conducta. Al futbolista que se le saca del terreno de juego por hacer una entrada fuerte o a un compañero mientras el resto sigue jugando, se le está aplicando la pérdida de la oportunidad de recibir el premio, o a la persona a quien se invita a salir de una discoteca por tener un comportamiento no deseable, como armar jaleo. En ambos casos se está utilizando una técnica de omisión que es muy frecuente como técnica para actuar sobre la conducta. Pero para que realmente esa acción fuese eficaz, se debería insistir sobre otras conductas más deseables. Por ejemplo, si hace un pase correcto o al entrar a un compañero saltando para no pisarle en el caso del futbolista. En un principio, cuando se diseñó la normativa del carnet de conducir por puntos, al conductor se le retiraban determinados puntos cuando cometía una infracción, y además esa resta de puntos se realizaba inmediatamente para que se produjera una asociación clara entre infracción y estímulo aversivo. Cuando antes del 2006 se enviaba la multa a casa, después de un par de meses de haber cometido la infracción, el conductor se enfadaba por tener que pagar ese dinero, dado que la asociación anteriormente mencionada no se establecía claramente para futuros comportamientos por la demora excesiva entre la conducta y sus consecuencias. Si a esto añadimos que el exceso de velocidad no se castigaba siempre, sino que dependía de que hubiera un agente cerca y detectar el comportamiento, la conducta de infringir las normas de circulación presentaba una motivación más alta que la de respetar dichas normas, por lo que era difícil que desaparecieran ese tipo de conductas. Seguro que el lector está pensando en estos momentos que tampoco hay un agente cerca cada vez que cometemos una infracción con el carné por puntos. Y tiene razón. Pero si bien es verdad que no se computan todas las infracciones que realiza un conductor, cada vez que se detecta un comportamiento disruptivo, afecta a las conductas posteriores al restar puntos, lo que actuaría como marcaje del estímulo aversivo y atenuaría los efectos de la demora. Punto 3.4. La conducta motivada ante estímulos aversivos. Se pueden establecer dos situaciones en las que se emplea un estímulo desagradable, pero con consecuencias diferentes sobre la ejecución: escape y evitación y castigo. En la situación de escape-evitación, la aparición de la conducta tiene como efecto que desaparezca el estímulo desagradable o que no llegue a presentarse, y en ese caso el valor de incentivo llevará a ejecutar la conducta
para no sufrir los efectos del estímulo desagradable. En la situación de castigo, la respuesta provoca que aparezca un estímulo aversivo, por lo que la adquisición de expectativas al respecto debería llevar a no ejecutar la conducta. Como se ha indicado anteriormente, en esta situación no se refuerza la respuesta, sino que se castiga. La huida. La situación de escape se denomina también de reforzamiento negativo, dado que la consecuencia de la ejecución de la conducta es la retirada del estímulo aversivo. A medida que el sujeto va adquiriendo la conducta, ejecutará más rápidamente la respuesta para evitar o escapar del estímulo desagradable. Las expectativas que crea el sujeto ante la situación es lo que le permite no sufrir las consecuencias del estímulo desagradable. Si nos sentó mal la comida de un restaurante, evitaremos volver a entrar, lo que es evitación, o dejaremos de comer si nos está sentando mal el alimento, que sería escapar. No es lo mismo no pasar por una zona oscura y poco concurrida para evitar el peligro palpable o posibles sustos, que escapar a toda velocidad de un ladrón, al igual que no es semejante no comer callos porque me sientan mal que comerlos y tomar bicarbonato para aliviar sus efectos y facilitar la digestión. La principal, nos aparece también en la figura 7.7 aquí, no es lo mismo escapar de un incendio que evitar pasar por una zona oscura, lógicamente. La principal diferencia entre el escape y la evitación es que en una situación de escape aparece el estímulo aversivo y el sujeto se encuentra motivado a escapar de él para no sufrir sus consecuencias. Y en una situación de evitación se hace uso de los denominados estímulos discriminativos, que avisan de la próxima aparición del estímulo aversivo, lo que posibilita el no sufrirlo. De esta forma, en los primeros ensayos, en una situación experimental de evitación, el sujeto padecerá el estímulo aversivo y al emitir la respuesta escapará de él, pero con la presencia de un estímulo discriminativo que le avise de la situación a medida que avancen los ensayos. Aprenderá que ese estímulo discriminativo le avisa de la aparición del estímulo aversivo, y así no tendría que sufrir las consecuencias del estímulo aversivo. Por ejemplo, imagina que se introduce a una rata en una jaula, en la que apretando una palanca puede escapar de una pequeña descarga eléctrica. Pues bien, si se enciende una luz previamente del inicio de la descarga, el animal anticipará la respuesta antes de la aparición de la descarga, evitando de esta forma sus consecuencias. El condicionamiento de escape-evitación es enormemente adaptativo, dado que el objetivo de este tipo de situaciones es el incremento de la respuesta motivada con el empleo de un estímulo aversivo. En esa línea, comparte con la recompensa el motivar a la realización de la respuesta, pero difiere de ella en que se emplea un reforzador aversivo. La reducción de un estímulo aversivo produce la conducta de huida o escape, mientras que su prevención da lugar a la conducta de evitación. Podemos comprobar que en estos casos el reforzador aversivo motiva al sujeto para actuar, cuando apagamos la alarma del reloj en el momento que se empieza a sonar para evitar su sonido estridente. Imaginemos que Juan pertenece a una empresa familiar que arregla relojes carrillón a domicilio. La empresa considera que Juan emplea demasiado tiempo en cada reparación y se lo ha confirmado un cliente que ha llamado para protestar, porque estuvo mucho tiempo hablando por el móvil y ha dejado piezas sin ajustar. La empresa, para evitar esa situación, decide limitar el tiempo de las reparaciones y le advierte que cada vez que emplee más de 2 horas, la siguiente vez se encargará de arreglar un reloj suizo, que por su maquinaria compleja ningún empleado quiere realizar. La respuesta de Juan puede evitar que se produzca el estímulo, que para él es aversivo. En el ejemplo se está trabajando con una situación de escape, pero sigamos imaginando y supongamos que para evitar la holgazanería de Juan, la empresa le informa que le va a colocar un cronómetro que le informa del tiempo transcurrido y por tanto del restante para finalizar la tarea en el plazo establecido. Con ese estímulo discriminativo puede controlar el tiempo restante, con lo que le será más fácil evitar el estímulo aversivo. Con el ejemplo de Juan se ha podido comprobar cómo se le ha motivado para que realice la respuesta correcta. Pero recuerde que dijimos que la base del condicionamiento operante era que se debía emitir una respuesta para ser reforzada y así incrementar su frecuencia, mientras que el objetivo del escape-evitación es que no aparezca el reforzador, es decir, al emitir la respuesta antes de que aparezca el estímulo aversivo, se contraviene de alguna manera el principio general del condicionamiento operante. Se han intentado dar diferentes explicaciones a este hecho. Vamos a exponer sucintamente la más importante, la teoría de los 2 factores de Mower.
de 1957. La conducta de escape se adquiere por una fase de condicionamiento clásico y otra de condicionamiento operante. Inicialmente el sujeto recibe el reforzador aversivo, por ejemplo una descarga, y el estímulo discriminativo, una luz. Se condiciona clásicamente la respuesta de miedo. De este modo, aunque la descarga no llegue a aparecer, la luz hace las veces de reforzador aversivo, por lo que se emitirá la respuesta para escapar del miedo. La respuesta se refuerza por la reducción del miedo. Por otra parte, se ha comprobado que no se puede condicionar cualquier respuesta de escape, sino que el organismo muestra conductas defensivas propias de la especie, que le lleva a emitirlas en situaciones de peligro. Este tipo de respuestas son las que el sujeto emite en circunstancias de peligro y no las operantes en sí. Ante un fuego, se huye instintivamente y no da saltos o palmadas, por ejemplo. Investigaciones posteriores se inclinan a dar una interpretación cognitiva, incidiendo en las expectativas que se crea el sujeto ante la situación. Esta postura defiende que la evitación se produce por las expectativas de actuar que elabora el sujeto ante dicha situación. Posiblemente sea la intervención de los tres elementos lo que dé una explicación más completa de los mecanismos subyacentes de la evitación. La intervención del dualismo entre el condicionamiento clásico y operante, defendido por la teoría de los dos factores, las reacciones defensivas propias de la especie y las expectativas de actuar. Vale, vamos a quedar hasta por aquí y en el siguiente vídeo voy a intentar hacer ya la segunda parte de este tema. Hasta la próxima.